Hoy no es un día del padre habitual, no hay gente celebrándolo en la calle, tampoco abrazos en las terrazas ni juegos en el parque para agradecer el esfuerzo que hacen todos los progenitores. Tranquilos en casa, como está el día bueno, comeremos en el jardín para que nos dé el aire y sin más. Un 19 de marzo en cuarentena se busca la mejor manera de felicitarlos y por eso muchos se han acercado hasta unos de los pocos establecimientos abiertos durante el estado de alarma, las panaderías. De cuidar a los padres vengo, la única manera de moverse. Sobre todo para darles normalidad a este día, ¿no? O sea, que al final hay que trabajar pues, y que la gente disfrute también del Día del Padre. Aquí se trabaja para endulzar la jornada con los productos estrella. Sí, la verdad es que se ha notado pues, mucha bollería al principio de primera hora de la mañana y buñuelos sobre todo, sí. Y es que ni el coronavirus acaba con el amor de un hijo. Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo y en especial a ti, Aitá, que te ha tocado trabajar hoy. Cuando toda esta situación pase ya lo celebraremos como te mereces. Que en tiempos de redes sociales se puede celebrar de muchas maneras. Que tengo muchísimas ganas de verte, que a ver si esto termina pronto y que nada, cuídate mucho, quédate en casa y que te quiero un montón, ¿vale? Un beso.